Hola, espero estén bien. Para la siguiente investigación, cuyo objetivo es determinar el cambio bajo un tratamiento de pacientes con problemas entonces para pacientes con problemas de tratamiento pulmonar, entonces se aplicaron las siguientes pruebas: un análisis exploratorio de datos para describir la muestra, la prueba chi cuadrado de proporciones para determinar la diferencia pre y post tratamiento, la prueba de Shapiro-Wilk para determinar si la valoración absoluta presenta o no distribución normal, la prueba Wilcoxon para comparar las valoraciones absolutas pre y post tratamiento, y el análisis de componentes principales pre y post para determinar las componentes que explican el tratamiento inicial y final. Entonces, se trata de una encuesta respecto a la tristeza. Entonces se presentaron diferencias significativas en la sensación de tristeza. Se presentaron diferencias significativas entre pre y post, observando que de 29 pacientes que inicialmente se sentían tristes, la mayor parte del tiempo bajó a 12, más de la mitad, y de me siento triste continuamente, de 11 pasaron a 2, es decir, hubo efectividad en el tratamiento. Respecto de la sensación de desánimo, también se presentaron diferencias significativas. De 6 que tenían que creo que mi futuro no tiene esperanzas, bajaron a 3. De 46 que me siento desanimado, pasaron a 23. De 116 que no me siento desanimado, pasaron a 141, y ellos presentaron diferencias negativas. Respecto de la sensación de fracaso, no hubo diferencias negativas entre la pre y post tratamiento. Respecto del placer, tampoco hubo diferencias negativas. Respecto de sensación de culpabilidad, sí hubo diferencias negativas. De 37 pacientes inicialmente, bajaron en me siento culpable de muchas cosas, bajó a un paciente. De 3 pacientes que me siento culpable todo el tiempo, aumentó a 31, y de 130 pasaron a 37. La diferencia mayor se encontró en el me siento culpable. Respecto de castigo, no se presentaron diferencias negativas. Respecto a la sensación de confianza, tampoco se presentaron diferencias negativas. Respecto a la sensación de autoestima, tampoco se presentaron diferencias negativas. Respecto a la sensación de suicidio, tampoco hubo diferencias negativas. Respecto de la sensación de llorar, sí se presentaron diferencias negativas. De 3 pacientes que lloran continuamente, bajaron a 1. De 19 pacientes que lloraban más de lo que solían llorar, bajaron a 6. De no lloro más de lo que solía llorar, de 145 pasaron a 162, y ellos presentaron la diferencia negativa. Igual pasó con sensación de inquietud. Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto. No hubo diferencias, pero donde se encontraron fue en me siento más inquieto o intenso que costumbre. De 46 bajaron a 25. Respecto a la sensación de interés, no hubo diferencias negativas. Respecto a la sensación de decisiones, tampoco hubo. Respecto de la sensación de servicio, tampoco la hubo. Respecto a la sensación de trabajo, tampoco la hubo. Respecto a la sensación de sueño, sí hubo diferencias negativas. De 63 pacientes que decían que dormían algo más que de costumbre, pasaron a 73. De 28 pacientes que decían que duermen algo menos que de costumbre, pasaron a 11. De 8 que duermen mucho más de costumbre, pasaron a 4. De 71 que no experimentaron ningún cambio, pasaron a 82. Igual diferencias significativas se presentó en irritación, encontrando que de estoy más irritado que de costumbre, de 39 bajaron a 24. De estoy mucho más irritado que de costumbre, de 8 pasaron a 2. Y de no estoy más irritado que de costumbre, de 122 pasaron a 143. No hubo diferencias negativas en la sensación de apetito, en la sensación de concentración, en la sensación de fatiga. Sí hubo diferencias negativas. De 26 pacientes que decían estar muy cansados o fatigados para hacer muchas de las cosas, pasaron a 12. De me canso o fatigo más fácilmente de costumbre, del 28 pasaron a 87. Y de 39 a 103 en el caso de que no me canso o fatigo más que de costumbre. No hubo diferencias significativas en el deseo sexual.
Estas son las gráficas pertinentes a las proporciones y el valor de chi cuadrado en las comparaciones mutuas. Bien, se comparó entonces el puntaje total. Mediante la prueba Chappell se encontró que el inicial Beck y el final no mostraron distribución normal, por lo tanto se aplicó la prueba de Wilcoxon y encontró que había diferencias significativas entre el puntaje inicial y final. De 8 en general, en promedio, bajó a 5.5 en mediana, porque estamos hablando de Wilcoxon. Y se aplicó la prueba, se aplicó el análisis de componentes principales para determinar cuáles eran las componentes que marcaban a los pacientes. Inicialmente, un paciente con problemas pulmonares tiene la primera componente está compuesta por tristeza, desánimo, placer, culpabilidad, confianza, autoestima, interés, decisiones, servicio, trabajo, irritación, concentración, fatiga y deseo. Estas se marcaron con amarillo porque permanecieron de la primera componente a la segunda. Estas que están con azul es porque cambió. Entonces, en la primera componente se encontraba tristeza, autoestima, irritación y fracaso. ¿Para qué componentes se fueron? Ya pasaron a otro plano. Entonces, fracaso pasó a un segundo plano. Y autoestima también pasó a un segundo plano. Autoestima sí, pasó a un segundo plano. Tristeza bajó del primer plano o de la primera componente a la tercera componente. El orden de importancia de las componentes es el porcentaje de participación en que los pacientes tienen las sensaciones. De castigo, que se encontraba en la segunda componente, el castigo continuó en la segunda componente. De sueño, que se encontraba en la tercera componente, pasó a la primera componente. De apetito, que se encontraba en la tercera componente, pasó a la quinta componente. De suicidio, que estaba en la cuarta componente, o formaba la cuarta componente, pasó a la tercera componente, lo que es grave. De llorar, que se encontraba en la quinta componente, continuó en la quinta componente. Y de la primera componente principal, que tuvo 6, de inquieto que está en la sexta, pasó a cuarta componente. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro.